¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a seguir con el tema de anualidades vencidas, pero ahora vamos a ver el valor presente. Conforme a la clase anterior, revisamos anualidades igual vencidas, que ya sabemos que son las que se pagan al final de cada periodo. Por ejemplo, si mi anualidad es cada mes, una anualidad vencida sería la que se paga al final de cada mes como tal. En la clase anterior vimos el valor futuro, o sea, yo hago una serie de depósitos y quiero ver cuánto dinero acumula en el futuro como tal. En la clase del día de hoy vamos a ver el valor presente, o sea, si yo quiero disponer de cierta cantidad en el futuro, cuánto dinero debo de tener el día de hoy, ¿va? Vamos a ver un pequeñísimo ejemplo para ver lo que estamos buscando y obviamente presentar la fórmula que vamos a utilizar en las anualidades vencidas en su valor presente. Recuerden crear su formulario. Ya tenemos de anualidades vencidas, ya tenemos con esta serían dos fórmulas, la del valor futuro y la del valor presente. Hay que leer bien para ver qué es lo que nos solicita el problema, si el valor futuro o el valor presente. Regularmente es muy textual cuando nos pide el valor futuro y cuando nos pide el valor presente, así que no debe haber ningún problema como tal. Dice, miren, el valor presente, la definición de texto del valor presente de una anualidad vencida dice que el valor presente de una anualidad se define como la suma de los valores presentes de todos los pagos, ¿va? Imagínense que esto es una deuda, ¿no? Imagínense que yo en el primer mes pago 1183.72 para liquidar esa deuda. Al final del segundo mes pago 1183.72. Al final del tercer mes lo mismo y al final del cuarto mes pues lo mismo, ¿no? Aquí tengo cuatro pagos vencidos. ¿Por qué vencidos? Porque son al final del periodo. Si fueran anticipados serían aquí al inicio, pero no, son al final. Yo quiero saber entonces cuánto se le prestó a esta persona. Para saberlo, obviamente utilizaré la fórmula del valor presente, esto de aquí. La anualidad sería los abonos que yo di, los cuatro abonos que yo di al final de cada mes. Obviamente el interés el que dicte el problema, en este caso no es el caso, no tenemos todavía interés, por lo tanto no se puede calcular. Solo es un ejemplo práctico para saber qué es lo que estamos buscando. En el tiempo también, aquí sí lo podríamos calcular, que serían -4. Ahora chicos, también desde la perspectiva de una inversión o de una serie de pagos que yo puedo recibir. Por ejemplo, imagínense que yo quiero recibir en el primer mes 1183.72. En el segundo mes 1183.72. Al final del tercer mes 1183.72. Y los mismos 1183.72 al final del cuarto mes. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto dinero debo tener yo en mi cuenta el día de hoy para poder disponer de estas cantidades en el futuro? Perdón. Quizá les suene ya esto, por ejemplo, al pago de una pensión, por ejemplo, cuando uno se jubila y quiere recibir cierta cantidad de dinero al mes, obviamente, ¿cuánto debo ahorrar yo? Entonces, ya lo vimos desde una perspectiva de una deuda y de, obviamente, una inversión. Ahora vamos a llevar al ejemplo o la fórmula a diferentes ejemplos o diferentes situaciones que nos podemos encontrar en las matemáticas financieras. El primero de ellos es el ejemplo 3, siguiendo el número de ejemplos que hemos revisado, ya sea de valor futuro y ahora de valor presente, sigue el 3, ¿va? Dice, ¿cuál es el valor presente de 10,000? Aquí obviamente vamos a leer que se depositan en una cuenta al final de cada trimestre durante 4 años. Esto quiere decir que estos 10,000 se depositaron al final de cada trimestre, el periodo es trimestral, durante 4 años. Entonces, este es mi A, mi abono, mi anualidad como tal. Aquí lo tenemos, mira. Si la tasa de interés es del 14% capitalizable en forma trimestral. Aquí congenia obviamente el periodo de pago con la capitalización. Eso quiere decir que es una anualidad simple. Y eso es mejor porque es más fácil de resolver, ¿va? Entonces, ya que tenemos la anualidad que congenia,
Entonces ahora sí hay que transformar obviamente esta tasa de interés a una tasa de interés trimestral. Recuerden que 14%, si no tiene nada aquí, significa que es anual. No vayan a confundir capitalización con el porciento de la tasa de interés, no, para nada. Son dos cosas distintas. En este caso, el 14% hay que dividirlo entre los trimestres que tiene un año. Como esto es anual, hay que partirlo para tener porcientos trimestrales. ¿Cuántos trimestres tiene un año? Pues 4, ¿va? Entonces vamos a dividir ese 14, perdón, entre 4. Y tengo mi 3.5% trimestral. Y el final el periodo fue durante 4 años. Entonces vamos a ver cuántos trimestres hay en 4 años. Si yo sé que, por ejemplo, hay 4 trimestres en un año, 4 por 4, pues 16. Y ahora sí, a sustituir de la fórmula anterior, pues ya sé que tengo A, ya tengo I, ya tengo I y ya tengo N. ¿Va? Entonces solamente hay que sustituir. Aquí tenemos mi A, que son mis 10,000. Aquí tenemos mi tasa de interés. Recuerden que esta se divide entre 100 y se expresa 0.035. Dividimos entre 100, nos recorremos obviamente dos puntos hacia la izquierda. Dos unidades hacia la izquierda. Ahora ya que tenemos el 0.035 a la n, pero es a la menos n, es menos 16, entre obviamente es la tasa de interés. No se les vaya a pasar este que es menos n. En diferentes cursos que he impartido de matemáticas financieras, a veces no les sale la solución porque se les olvida colocar ese menos n. Es 16, pero es obviamente para la fórmula negativo. ¿Cómo lo resolvemos? También uno de los problemas en cursos anteriores es la forma de introducir este tipo de fórmulas en la calculadora y resolverlos de tal forma que tengamos un resultado correcto. Yo siempre recomiendo poner los 10,000 y el 1 siempre. Y resolver esta parte. Así déjenme ponerlo en otro color para que se distinga en azul. Ahora vamos a borrar eso. Bueno, así. Esta parte la vamos a resolver primerito en la calculadora. O sea, yo voy a poner 1 más 0.035, que obviamente me da 1.035, y eso lo elevo a la menos 16. Y el resultado lo coloco aquí. No vayamos a querer hacer otra cosa o querernos adelantar en la calculadora, porque si no metemos bien esta fórmula en la calculadora, nos va a resultar algo erróneo. ¿Se puede meter de forma directa? Sí, pero hay que ser extremadamente cuidadosos. Yo les recomiendo hacerlo por partes, porque se cercioran de que están haciendo lo correcto y al final pues el resultado va a tener mayor grado de certeza. Y al final entre 0.035. Luego restamos 1 menos, aquí ya es muy fácil. Ponemos en la calculadora 1 menos el resultado que nos arrojó acá, que es menos 0.5767. Bueno, es 0.5767, pero ya recuerden que aquí hubo un negativo. No menos esa cantidad, ponemos obviamente igual en la calculadora, lo dividimos entre 0.035 y al final este resultado que tenemos lo multiplicamos por 10,000 y nos da nuestros 120,000. Eso quiere decir, chicos, que el valor presente de 10,000 que se depositan al final de cada trimestre durante 4 años va a ser de 120,000. ¿Va? Vamos a resolver otro para que no haya dudas del uso de la fórmula de clasificación de los datos para que todo quede en orden. Dice, aquí tenemos un problema típico donde se utiliza el valor presente de las anualidades vencidas, que es la jubilación. Dice, Raquel desea jubilarse en este año, ¿va? Y obviamente ella hace sus cálculos de sus gastos, de lo que cuestan las cosas, de la inflación, para saber cuánto debe de tener cada mes para llevar una vida digna. Dice, Raquel desea jubilarse este año y cree que una mensualidad de 18,000, y haciendo sus cálculos, durante los siguientes 20 años serán suficientes para vivir bien, ¿va? Entonces, la pregunta del millón, si ella quiere recibir 18,000 cada mes durante 20 años, entonces obviamente debe tener dinero en su cuenta. La pregunta aquí del millón es cuánto dinero debe de tener en su fondo de retiro para que ella pueda
sin ningún problema disponer de 18,000 pesos cada mes durante 20 años. La tasa que paga o que se paga en el banco es del 9.5% anual, capitalizable cada mes. Otra vez tenemos una anualidad simple porque congenia el periodo de pago, que es la mensualidad, y la capitalización. Primero vamos con nuestro abono que quiere, lo que quiere recibir esta personita son los 18,000, por lo tanto eso es mi A. La tasa de interés hay que dividirla entre 12, ¿por qué? Porque yo tengo una tasa de interés, aquí se dice el anual, si no dijera también se sobreentiende que es anual, pero aquí prácticamente nos dice que la tasa es anual y yo lo ocupo mensual a lo que me dice la capitalización. Por lo tanto, divido obviamente 9.5% entre 12 y vamos a ver, aquí lo pusieron en fracción porque supongo que nos da muchísimos decimales y aquí entra un punto clave. 9.5 entre 12, ¿sí? Da 0.79, 16, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Da muchos 6. Cuando pase esto, chicos, siempre es recomendable dejar el resultado en fracción para que tome en cuenta todos los decimales para tener un resultado exacto. Si en todo caso yo tomo el resultado, digamos, continuo de la calculadora, pues va a haber 6 que no voy a agregar y el resultado al final, pues obviamente será inexacto. Por unos pesos, pero inexacto. Entonces, cuando pase eso, hay que dejarlo en fracción. En este caso, por ejemplo, en fracción, pues sería, para ya en la fórmula sería 0.095. Nada más dividimos el de arriba entre 100 y el de abajo pues lo seguimos dividiendo entre 2. Así lo pasaríamos en fracción en su fórmula. Cada año tiene 12 meses, entonces al final pues son 12 meses por 20 me da 240, ¿va? Vamos a encontrar cuánto debe tener en su cuenta. Entonces ya aquí tenemos la de 18, la fracción del interés, porque nos salen muchos decimales y así tomamos el resultado exacto, a la menos n, a la menos 240, y recuerden siempre, 0.0095 entre 12 más 1, y lo elevamos a la menos 240, y anotamos el resultado, que en este caso es 0.150691794742. Y ahora sí, sigue la fórmula. 1 menos ese resultado. 1 menos 0.150691792 entre la división, no, o sea, la fracción, 0.95 entre 12 y por 18,000. ¿Va? Y al final vamos a tener que esta persona ocupa tener en su cuenta para poder disponer de 18,000 cada mes durante 20 años de 1.931.058.66. Por eso lo importante de ahorrar para la jubilación, para cuando uno ya no pueda trabajar. Tenemos que ahorrar para poder disponer de una cantidad aceptable de dinero para llevar una vida digna. El siguiente problema se los voy a dejar de tarea. Nada más, sí lo vamos a analizar aquí, pero lo van a hacer ustedes de tarea. Dice, en una agencia automotriz se ofreció a un cliente un coche nuevo mediante un pago inicial o enganche de 79,500. Aquí tenemos un enganche, ¿va? Recuerden que el enganche pues no tiene intereses, nada. Es una cantidad que se da para que el crédito pues quede más aceptable. O sea, si yo voy a deber 300,000 por un carro, pero doy un enganche de 100,000, pues ya no debo 300,000, ya debo 200,000. Y eso se hace más fácil de llevar. Y 96 pagos quincenales de 3,192 cada uno. Si se carga una tasa de interés del 13% capitalizable quincenalmente, diga cuál es el valor de contado del automóvil. Entonces, obviamente, aquí yo voy a tener la serie de pagos que estoy haciendo por el automóvil. Hay que encontrar, obviamente, su valor presente, o sea, aquí. Y ya cuando tenemos, obviamente, ese valor presente, pues hay que sumarle ¿qué? Lo que di al inicio, o sea, que es el enganche. Le sumo lo del enganche. Y ya cuando tengo lo del enganche, pues ya tengo el precio de contado de mi automóvil. ¿Va? Este ejercicio lo espero para mañana. Que tengan una excelentísima tarde. Ya saben, cualquier duda, escríbanme, coméntenme. Los veo después. Hasta luego.